de incidentes. Está dirigido a todo el personal y en esta capacitación también está lo que son la capacidad de alejarse, ¿no? O sea, para realizar las actividades cuando el trabajador se esté expuesto a peligros. En este caso estamos separando el tipo de capacitación, o sea, interno, solamente para lo que es el personal administrativo o de oficina, que se va a encargar directamente el jefe SOMA y los jefes de área. Y externo, porque lo vamos a hacer para los técnicos que van a trabajar con, por ejemplo, material biocontaminado o están expuestos a muchos más riesgos. En este caso lo va a hacer una casa acreditadora como por ejemplo Orión. Orión también tiene capacitaciones. El cronograma es de marzo a septiembre porque el personal debe de conocer los peligros y riesgos a los cuales está expuesto. El cuarto es la segregación de residuos sólidos, biocontaminados y peligrosos en toda la gestión ambiental. Está dirigido a técnicos de laboratorio, personal de limpieza y personal médico. El tipo de capacitación es externa y el responsable, en este caso, va a ser al cual vamos a citar para la capacitación, va a ser Ligesa o un ingeniero ambiental especializado en el tema. La capacitación va a ser en febrero. Otro tema que es importante son los primeros auxilios, que está brindada para todo el personal, es tanto interno como externo. En este caso, y hay un técnico en enfermería, Cruz Roja, y las capacitaciones son en agosto y octubre. También tenemos una capacitación de lucha contra incendios y lo que es manejo de extintores. También es para todo el personal que va a capacitar en externo son bomberos o los especialistas que son maderator. La capacitación la vamos a brindar para el mes de mayo. También tenemos un tema de prevención de desastres, también es para todo el personal. La capacitación es externa, el personal va a ser INDECI, Defensa Civil, capacitaciones en abril y noviembre. Y por último, lo que son las capacitaciones en gestión de no conformidades, para evaluar lo que es el sistema de gestión. En este caso va a estar dirigido a los jefes de área, porque ellos son los que van a evaluar a su personal respecto a las conformidades o no conformidades que se puedan ir presentando durante todo el proceso y las actividades que vayan a realizar durante el año. Esta capacitación va a ser interna, dirigida por el jefe SOMA y va a ser elaborada en abril y noviembre. Muy bien. ¿Aspectos significativos considerados? Estamos considerando como aspectos significativos, o sea, en esta capacitación, en la de segregación de residuos sólidos contaminados. Gestión ambiental. La gestión Todo. Como primero, como dentro de las principales actividades o el principal aspecto, el impacto que se genera en nuestra clínica ocupacional son los residuos sólidos peligrosos biocontaminados, es por eso que estamos enfocados principalmente en eso. ¿Listo? Muy bien. Siguiente grupo. Las capacitaciones que hemos tomado en cuenta son de manejo de residuos sólidos, que se va a dar al personal total, que es de tipo interno, y el responsable va a ser el jefe de sistemas de seguridad en el trabajo, y van a ser 4 capacitaciones al año. La segunda es capacitación en la norma técnica de salud, que es también para todo el personal. Este sería de tipo externo, que sería por el MINSA, del mismo ministerio, y serían 2 capacitaciones al año. De residuos biológicos, que sería dirigido para los de laboratorio, para biólogos y para los analistas también, que sería una capacitación de tipo interna y sería el jefe de área de laboratorio en este caso, y serían 4 capacitaciones. Luego del manejo de residuos peligrosos, que también está dirigido a los de laboratorio y al personal de limpieza, porque ellos pueden estar en contacto con estos residuos. Es interno
también son 4 capacitaciones. De manejo de productos químicos controlados, que es el jefe de almacén y los de laboratorio, es interno y sería el jefe de almacén. Serían 2 capacitaciones. De primeros auxilios, que sería todo el personal. El personal también sería de tipo interno y sería el doctor que es más capacitado, ¿no? en primeros auxilios, y serían 2 capacitaciones. De extintores, que también será todo el personal, y ese sería un tipo externo y puede ser un bombero, y serían 2 capacitaciones. De defensa civil, sismos y catástrofes, dirigido a todo el personal, que sería externo, y de defensa civil, y serían 4 capacitaciones. Y la última, que sería productos de material quirúrgico, que sería el laboratorio y el personal de laboratorio sería interno y sería el jefe de laboratorio en este caso, y serían 3 capacitaciones más. Muy bien. Peligros y riesgos, ¿está? ¿Falta peligros y riesgos? ¿O lo hemos considerado? Peligros y riesgos. La exposición a material biológico Pero recuerden, o sea, al final no solamente es para el personal médico, ¿no es cierto?, sino es para todos. Entonces, lo que sea peligros y riesgos, aspectos ambientales, ¿no es cierto? Por ejemplo, el manejo de residuos biocontaminados, así sería para el personal médico, enfermeras, ¿no es cierto? Y otro sería por oficina, o para actividades administrativas, ¿no? Por ejemplo, cuando determinamos el responsable, así sea una capacitación externa, debe haber una persona dentro de nuestra organización que se responsabilice porque se lleve a cabo esta capacitación. Por ejemplo, si son extintores, si ustedes me han dicho que lo va a dictar, por ejemplo, los bomberos, ¿listo? ¿Quién va a ser el responsable de que esa capacitación se dé en esa fecha o en ese mes indicado? Por ejemplo, el jefe SOMA, ¿no es cierto? Y le va a hacer seguimiento a que esa capacitación se ejecute. Listo, entonces de esa forma, ¿ya? Entonces en las responsabilidades siempre va a haber alguien. Una consulta, ¿las inducciones cuentan como capacitación? La inducción es al inicio, pero sí he visto que los ponen como una capacitación y le ponen cada vez que se contrate a personal. Es como un recordatorio, es inherente a la actividad, pero lo colocan, bueno, ya por un tema de programarlo. Pero en realidad eso es por un motivo de selección, ¿no es cierto? Entonces he visto que lo pone en tema, inducción general y específica dirigido a personal contratado. Sí, también lo puedes colocar. Todos los meses, Todos los meses, Marta. Todos los meses. Si contratas todos los meses, bueno. Ya está. Listo. ¿Alguna pregunta más? ¿Listo? el cronograma, ¿cómo establezco las cantidades? Ya, esas cantidades muy bien. Nosotros podemos decir que son 5, 6, 7 veces, ¿no es cierto? Pero eso depende de los recursos que tiene la organización. Entonces recuerda, nosotros solamente estamos, ¿no es cierto?, esquematizando algo ideal. Sin embargo, cuando ya se han programado las capacitaciones con los jefes de las áreas de trabajo, ese programa de capacitación tiene que ser revisado y hecho también de acuerdo a un presupuesto. ¿Ya? Porque recuerden que si hacemos capacitaciones externas debe contarse con un presupuesto. ¿Listo? Entonces, antes de que se mande a aprobar, primero se tiene que revisar. ¿Ya? Y revisado sobre todo por la alta dirección, porque ellos van a dar los recursos para que se pueda materializar este programa de capacitación. ¿Ya? Muy bien. Listo. Siguiente, por favor. Este es nuestro programa de capacitaciones. Como podrán ver, es nuestro primer tema de la política de seguridad, salud profesional, medio ambiente, para el equipo de todo el personal.
y SOMA se va a dar al comienzo del año o, y mejor dicho, a mediados del año. Nuestro segundo sería la relación del desempeño de los trabajadores con la eficacia del sistema integral de gestión. Va a ser dirigido a todo el personal, también va a ser de carácter interno, su responsable va a ser SOMA y va a ser en febrero. También otro tema importante son los requisitos legales. También va dirigido a todo el personal, va a ser de carácter interno y el responsable va a ser SOMA. Se va a hacer en el mes de marzo. El tema de seguridad sobre el trabajo y de la ley 29083, que es de la SST, también va dirigido a todo el personal, va a ser de carácter externo, el responsable va a ser SOMA y se va a dar el mes de abril. También vamos a hablar de los aspectos de impactos ambientales y el manejo de residuos sólidos, de la ley 26811, que va dirigido a todo el personal. Va a ser de tipo externa, el responsable va a ser SOMA y el cronograma que va a ser en julio. También pensamos que debería haber una capacitación respecto al conocimiento de auditorías, ya que ahí también se brindaría conocimiento respecto a las no conformidades o no conformidades del sistema de gestión. Va dirigido a todo el personal de tipo externo, el responsable va a ser SOMA y sería en noviembre. Para hacer este programa de capacitaciones nos hemos guiado en lo que es la ley, que implica como mínimo 4. Y también viendo en el contexto de la organización de la empresa, que le hemos planteado como que una empresa que recién está saliendo y por ende le hemos hecho pocas capacitaciones porque no hay un presupuesto. Y a eso está integrado los puntos D, E y F que está en el punto que usted nos ha dicho, cuáles son sobre respecto a los incidentes y los resultados de investigaciones que está en la 29083, los peligros y riesgos de la seguridad en el trabajo y la capacidad de alejarse en situaciones de trabajo que consideren un peligro, un riesgo del trabajador, que también está en la 29083. Muy bien, objetivos, ¿consideraron? Está dentro de la política. No. ¿O tiene que ser? Son dos cosas diferentes. ¿Ya? Una cosa es política y otra cosa son objetivos. ¿No? Muy bien. Si por ejemplo han considerado 3 requisitos legales y 4 también la ley 29783 porque lo considera como requisitos legales, ¿no sería mejor integrar esas dos capacitaciones en una sola? Es que esos requisitos legales hemos, o sea, aparte de la inseguridad, sino también los requisitos que debe cumplir nuestra empresa respecto a lo que es salud. Por ejemplo, los requisitos que te pide MINSA Claro, requisitos legales se puede entender que también está la 29783 y el 4 está de más y se integra el 3. ¿No es cierto? ¿Sí? Pero recuerda, en un programa de capacitación si le enseñas inciso D, E y F. Con eso por un tiempo elaborado. Claro, ya está. Listo. Muy bien. Siguiente, por favor. Y péguenlo, por favor, en la pizarra. La pizarra, por favor. Los temas que se van a dar en la política son la política y los objetivos del sistema integral de gestión. Está dirigido al personal en general, es del tipo interno, la responsable es la alta gerencia y lo hemos puesto como a principio de año, solamente en enero. También vamos a, ¿cómo se llama? A hablar de la eficacia del SIC y los beneficios de la mejora del desempeño.
Está dirigido a los jefes de área, el equipo es interno y el responsable es el auditor interno. ¿Verdad? En nuestro cronograma lo hemos puesto de manera de cada 3 meses. Después tenemos implicaciones y las consecuencias de no cumplir los requisitos del sistema integrado de gestión, que está dirigido a los jefes de área, también el equipo interno, y está bajo la responsabilidad del implementador SIC, está de manera semestral. Luego tenemos investigación de incidentes, que va al personal en general, equipo interno, responsables del jefe de SOMA, y cada 2 meses lo estamos considerando. Luego tenemos los peligros y riesgos del SIC, las acciones determinadas a tomar y las medidas que vamos a tomar en cuenta. Jefes de área y del tipo interno y el responsable del implementador SIC, y lo hemos puesto como 2 veces al año en enero y julio. Luego tenemos la capacidad de mantenerse alejado del peligro, que es el personal en general, que puede ser de manera interna y externa, y el responsable es el jefe SOMA. Cronograma está. Auditorías y no conformidades. Está dirigido a los jefes de área y el jefe de SOMA, el equipo es interno y el responsable es el auditor interno. Cada 3 meses es el cronograma. Luego tenemos inducción en seguridad, que es el personal en general, puede ser interno y externo, está el responsable es el jefe de SOMA y es de manera mensual. Por ejemplo, chicos, sí, déjala ahí nomás, ¿ya? Gracias. Por ejemplo, esto de la eficacia y las implicaciones y las consecuencias, nos ponen para todos en la capacitación, sistema de gestión ambiental o sistema de gestión de la SST. Por ejemplo, la capacidad de mantenerse alejado del peligro, esto lo hacen con requisitos legales, ¿ya? Para abordar absolutamente todo. Y algunos más que me estaba olvidando, sí, eso. Y por ejemplo, un punto que hizo sus compañeros, esto de implicaciones de no cumplir los requisitos, los hacen puntualmente a los jefes de área, es un buen punto, ¿ya? Y que es como lo complementan estas organizaciones. Por ejemplo, tú les preguntas, ¿y solamente a los jefes de área? No, porque aparte tienen un programa de capacitación de todos sus trabajadores por área, y enumeran todos los procedimientos que tienen. Por ejemplo, si tienen 25 procedimientos, enumeran los 25 procedimientos, ¿no es cierto? Y los capacitan en forma y los vuelven a repetir. ¿Para qué? Para que se mantengan capacitados en sus procedimientos de trabajo. Entonces, uno es para los jefes, ¿y dónde están los trabajadores? Porque cada área tiene su propio programa de capacitación solamente en procedimientos. ¿Y a quién va dirigido? Al trabajador, y es una capacitación en forma específica para que de esa forma ellos sepan cuáles son las situaciones de no cumplir con los requisitos del sistema. ¿Ya? Ese es un punto favorable que tienen estas organizaciones. No todas las tienen. Listo, muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta sobre el tema de capacitación? ¿Ninguna? La relacionación puede preguntarnos una institución nacional, por ejemplo, el hospital de Nahuara, hace tiempo me acuerdo que tenía varias deficiencias en infraestructura, ¿no? O quizás no conformidad de toda la relacionación puede sancionar obligatoriamente nacional. Sí. ¿Quién lo estaría ahí? ¿Quién sería responsable del mismo Estado por no brindar la inversión, dinero? Exacto. ¿Por qué? Porque al final, recuerda que la ley 29783 en el artículo 2 dice que la implementación del sistema de gestión se hace tanto para empresas privadas como estatales. Entonces, al estar bajo la supervisión del Estado o tener un ente regulador para la gestión, recae en la responsabilidad de quien los gestiona los administra. Claro, o sea, al final, SUNAFIL igual lo puede montar. ¿Quién paga? El Estado tiene que pagar. Claro, o sea, al final se tiene que destinar un presupuesto para ello, ¿no? ¿Y quién paga o quién da esos presupuestos a las entidades estatales? Es el gobierno. Y de vuelta, Sí, pero si te das cuenta es... Por poco, pero sí. Sí, es demasiado burocrático. O al final de cuentas, le habrá caído, en realidad la SUNAFIL quienes más fiscalizan son a los privados. Y muy pocos están los estatales.
total. Sí, Obviamente, pero porque siempre hay sabe- inconformidad. siempre. Uno, porque sabe muy poco de gestión. Y al saber muy poco de gestión, entonces, hasta en la misma gestión administrativa. Así de lamentable. Muy bien. Listo, chicos. Vamos, regresemos a nuestros asientos, por favor. Y vamos a continuar. Muy bien, chicos. 7.4 vamos a hablar un poco del tema de comunicación. Simplemente la norma en el tema de comunicación nos dice que la organización debe saber qué es lo que va a comunicar, cuándo, a quién y dónde lo va a hacer. En la gestión ambiental nos dice que tiene que saber a quién comunicar entre los diferentes niveles de edad o los niveles de prerrogativas y difusiones entre contratistas y visitantes y otras partes interesadas. Bueno, respecto al tema de generalidades, simplemente la norma nos dice de que nosotros tenemos que gestionar nuestras comunicaciones. ¿No? ¿Qué, cuándo, a quién y dónde comunicar? Y se tiene que mantener información documentada sobre cualquier comunicación que se haya hecho en gestión de seguridad o gestión ambiental. Por ejemplo, el tema de capacitación. Nosotros tenemos un programa de capacitación, ¿no es cierto? ¿Tienes que comunicarlo o no? Ya está. Me pueden preguntar, ¿cómo lo comunicas? ¿Cuál es tu metodología de comunicación? ¿Cuál puede ser? Murales, intranet, ¿no es cierto? Pero al final de cuentas, lo que quiere la norma es que esa comunicación sea efectiva. ¿Listo? Que llegue al receptor sí o sí. Si tú me dices, por ejemplo, que lo vas a comunicar vía intranet, yo te pregunto, ¿todos tus trabajadores tienen correo electrónico? Y la respuesta es no, esa no es una manera efectiva de comunicar, ¿no es cierto? Entonces, esas son las metodologías que busca la norma ISO, que sea efectiva esa comunicación, que llegue al receptor y que la metodología sea coherente. Asimismo, nos dice que la organización se debe asegurar, ¿listo?, de que se consideran en cuenta todos los puntos de vista de las partes interesadas pertinentes. Es decir, que los trabajadores te pueden decir de que nunca se les comunicó nada, sí, y tienes que buscar el por qué no se le ha comunicado. Esas situaciones te pueden generar puntos de mejora en el tema de procesos de comunicación. Este es el requisito que más falla en los sistemas de gestión. Bien, porque obviamente la gestión falla cuando no hay, así de simple. Y es el requisito que más se falla, ¿ya? Cuando hablamos de procesos de comunicación, también tienen que tener en consideración los requisitos legales y cualquier otro requisito que le aplique la organización. Por ejemplo, el único que norma en estos dos sistemas de gestión es el de seguridad, porque en la ley de seguridad también habla de que la organización tiene que tener procedimientos, ¿listo? Es decir, que ya te pide información documentada de la metodología o no. Sí, de la metodología. ¿La norma te dice metodología? No, simplemente te dice cómo comunicas, dónde, cuándo, a quién. ¿Está? Pero no te dice la metodología. Bien, la ley te lo pide, sí te pide la metodología o el procedimiento de comunicación tanto interna como externa. ¿Listo? Y obviamente se tiene que responder, ¿no es cierto?, la comunicación pertinente respecto a los sistemas de gestión de seguridad o al sistema de gestión ambiental. ¿Qué significa esto? Comunicación pertinente. Por ejemplo, la CENAFIL, como estábamos hablando con su compañero, te puede enviar un documento que comunique algo sobre tu organización. Sí. ¿Cómo tú das respuesta, por ejemplo, a esas notificaciones de un externo? ¿Listo? ¿Quién es el encargado? Asimismo nos dice comunicación interna y externa. La norma simplemente te dice que debe haber una comunicación interna entre los diferentes niveles de la organización. Tú determinas la metodología. Ustedes han visto, ¿no? Se le comunica a los jefes y los jefes ¿qué hacen? Comunican a los trabajadores. O la comunicación es en general. Ustedes determinen cómo se va a hacer este tipo de comunicación. El proceso de comunicación interna, ¿no es cierto?, también debe contribuir a procesos de mejora continua. Es decir, que el trabajador pueda aportar conocimientos a la organización. ¿Cómo es esa comunicación interna? Para que aporten, ¿no
¿no es cierto?, y haya procesos de mejora continua. Uno, por ejemplo, de los que nosotros habíamos hablado era los buzones de sugerencia anónimos. ¿También aportan a la mejora? Sí, es parte de un proceso de comunicación. ¿Bien? Si hablamos de la comunicación externa, ¿no es cierto?, la organización tiene que tener en consideración sus propios requisitos al momento de dar algún aviso a un externo. Por ejemplo, puede ser a los vecinos, ¿sí? Puede ser aquí más organismos del Estado, ¿sí? Muy bien. La norma te dice que tú decides qué vas a brindar como información o qué vas a comunicar externamente a otras partes interesadas pertinentes. ¿Listo? Y obviamente para todo vas a tener en cuenta los requisitos legales. Así de sencillo es el proceso de comunicación, solamente para la norma, porque establece requisitos generales nada más. Te dice qué, cuándo, a quién, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está? Entonces, ¿se debe mantener información documentada? Sí. Si tú me dices a mí que le has dicho, por ejemplo, o has establecido la reunión del Comité de Seguridad al siguiente mes, muy bien, yo te pregunto, ¿y cómo comunicas esa información a los representantes de los trabajadores, por ejemplo? Los citas, les das una esquela, lo colocas en paneles, lo mandas por correo, etcétera, etcétera. Todo aquello que tú digas que has informado, se debe mantener un registro de esa información. ¿Bien? Siguiente requisito, el 7.5, que es información documentada. Muy bien. La norma te pide que mantengas como información documentada dos cosas muy importantes. La primera, ¿las normas te exigen información documentada para ciertos requisitos? ¿Sí o no? Bien. Entonces, para esos ciertos requisitos te dice, uno, vas a conservar información documentada requerida ¿por quién? Por las dos normas. ¿La política es información documentada que te pide la norma? Sí. Calibraciones, mantenimiento y ajuste, ¿te pide la norma? No. ¿Que lo mantengas documentado? Ya lleva la 3001, ¿no es cierto? ¿Se te pide o no te pide que se mantenga documentado? ¿Sí? Muy bien. Calibración, ajuste, mantenimiento y verificación son 4 términos, ¿no es cierto? También lo vamos a ver en lo que es el capítulo número 9. ¿Ya? Sí, te pide que se mantenga como información documentada. Y por último, Caterine, en ningún lado la norma me dice que yo tengo un PETS, o hasta ahora hemos leído lo que dice PETS. No. Entonces, para toda aquella documentación que tú consideres pertinente para las actividades y operaciones de tu organización, por ejemplo, si haces trabajos en altura y tú consideras pertinente elaborar un PETS, un PETAR, un ATS como información documentada que evidencie que estás gestionando esas actividades de riesgo, ¿no es cierto? Si tú lo has determinado como necesaria, entra dentro de la gestión de la norma. Por eso te dice la información documentada, que la información determina como necesaria. ¿Las normas te piden un manual? ¿Sí o no? No. Pero si tú tienes un manual, ¿es porque tú lo has considerado? Listo. Así la norma no te exija un manual para gestionar tus actividades y tú ya lo has introducido en la gestión de los documentos, ¿tiene que estar controlado o no? Sí. ¿Está? Todo aquello que tú consideres necesario para la eficacia del sistema de gestión de seguridad y ambiental. Por eso cuando hablamos de la creación y actualización de esta información documentada, que es lo que hemos estado viendo hace poco, ¿no es cierto? Lo que su compañero nos decía, revisado y aprobado. ¿Qué nos dice la norma? La norma nos dice que todos los documentos que tú mantengas, tanto en físico o en virtual, ¿cómo deben estar? Identificados. ¿Listo? ¿Qué significa que estén identificados y tengan una descripción? Ustedes han visto que hay algunos procedimientos que tienen código, ¿sí o no? ¿Sí? Ya está. Y nombre, ¿no es cierto? Esa es una forma de que se mantengan documentos identificados y sobre todo el tema de la descripción. ¿Bien? Siguiente punto. ¿Han visto ustedes que se estandariza un solo formato para toda la documentación? Hay algunos documentos que tienen en la parte de arriba logo, título, versión, fecha de aprobación, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Código. ¿Ya está? ¿De dónde parte ese formato? ¿De dónde parte el formato de toda la documentación del SIG? ¿De qué requisito? 7.5
que es información documentada, sobre todo el 7.5, ¿qué requisito es? 2, creación y actualización. ¿Listo? Muy bien. Caterina, en mi organización tenemos un departamento del Sistema Integrado de Gestión. Muy bien, pero también tenemos un departamento de calidad, de gestión ambiental y de seguridad. ¿Quién es el que manda a través de estos 3 departamentos? El SI, ¿listo? El Sistema Integrado de Gestión. Si yo quiero generar, por ejemplo, en seguridad, un documento, por ejemplo, el IPRC, ¿bien? ¿A quién debo consultar la codificación de este documento? Al SI. ¿Yo le puedo poner mi propia codificación? ¿Y por qué no le pones tu propia codificación? ¿Qué podría ocurrir? Es que solo tú lo vas a entender, ¿no? Eso quiere decir que puede generar confusión. Y esto es lo que muchas organizaciones no entienden, y sobre todo sus trabajadores. Por eso yo les aconsejo que en sus programas de capacitación, ¿qué debe estar incluido? Control de la información documentada. ¿Por qué? Porque uno de los puntos esenciales es que todos sus trabajadores entiendan por qué hay un formato, por ejemplo, y por qué no lo pueden modificar. ¿Han visto ustedes que les dan a los trabajadores o a los operarios el formato y ellos lo modifican? Le dan el formato en Excel, por ejemplo, y les dicen no se puede modificar, y después vas 2 semanas después a hacer una inspección de control de registros, y cuando te das cuenta los registros tienen la misma versión, pero el formato es diferente para cada uno de ellos. ¿Y por qué? Porque no son conscientes de la importancia de no modificar los registros. ¿Listo? Otro, cualquier documento o registro que se genere en el sistema de gestión, ¿cómo debe estar? Revisado y aprobado con respecto a su conveniencia y adecuación. Ahora, ¿por qué es un cliché, como suelen decir, de que les pongan pues elaborado, revisado y aprobado? ¿Por un proceso de auditoría? ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué más? ¿Cuál es la importancia de que esos documentos estén revisados y aprobados? O sea, ¿cuál es el fin supremo de la gestión? De que todos estén informados. ¿De que todos estén informados? ¿Ya? ¿Qué más? Que alguien se haga cargo de ese documento. La persona que lo elabora, la persona que lo revisa y que lo aprueba, ya toma responsabilidad sobre este documento, no el sistema de gestión. Nosotros como gestores sí tenemos procedimientos que son nuestros y que nadie más lo puede modificar. Por ejemplo, ¿cuáles son esos procedimientos que nosotros sí elaboramos y que solamente nosotros tenemos el derecho de modificarlo, más nadie? Por ejemplo, este. ¿Sí o no? Muy bien. El procedimiento de control de documentos, ¿sí? Algunos le ponen nomás procedimiento de control de documentos. Porque obviamente el registro es un tipo de documento. Sí. Pero bueno, le ponen documentos y registros, no hay ningún problema. ¿Listo? No hay ningún problema. Ahora, la pregunta del millón, ¿cuál es el primer procedimiento que se elabora dentro del sistema de gestión? Este procedimiento. Este es el primero que se elabora. ¿Se elabora primero la política? ¿Y quién lo elaboras? ¿No es cierto? Pero cuando elaboras este procedimiento de control de documentos y registros, es el procedimiento que va a contener el para todos los documentos, ¿no es cierto? Y la codificación. Y aquí en este documento, ¿qué también vas a hacer? Exclusiones en el tema de formato y codificación, ¿sí o no? Hay algunas empresas que codifican la política y hay algunas que no la codifican y solamente tienen una versión o revisión, ¿sí o no? Esa exclusión de no codificación, ¿dónde entra? En este procedimiento de control de documentos y registros. ¿Ya? Muy bien, entonces, la revisión y aprobación de todo documento es fundamental. ¿Por qué? Porque si hablamos de la gestión de seguridad y de la gestión ambiental, lo hacemos para que todos tomen conciencia y control sobre lo que dice ese procedimiento. ¿Listo? Muy bien. Otro procedimiento que elaboramos nosotros, ¿cuál es? ¿Cuál, por ejemplo? No, el IPER es un área, es una rama del sistema de gestión y lo hace el especialista en seguridad.
¿Listo? Matriz IDEA también, ¿no es cierto? La del especialista ambiental. ¿Listo? Estas son las ramas. ¿Otro? Muy bien, el PEX es una rama también. ¿Ya? ¿Cuál? Hojas de difusión. Muy bien, esos son como registros, ¿no es cierto? ¿Listo? Entran también acá en este procedimiento de registros de asistencia o de difusión, para que esté estandarizado. Registros de asistencia. Muy bien, otro. Aunque este forma parte del procedimiento de recursos humanos. ¿Ya? Otro. Formato de supervisión, monitoreo. Ya, esos son de las ramas. ¿Listo? Son ramas, ¿no es cierto? Procedimientos, documentos y registros. Procedimiento de auditorías internas. ¿Quién es el especialista en toda la organización? Otro, ¿cuál es? ¿Qué otro procedimiento, por ejemplo? Gestión de no. Muy bien. ¿Quién es el especialista en identificar causas? El SIG, ¿no es cierto? Gestión de no conformidades. ¿Otro documento? No, eso es también de las ramas. De evaluación del desempeño, las de seguridad, ambiente y los jefes de área. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Qué más? Otro documento que hagamos nosotros. ¿Okay? Vamos. Revisión por la. ¿Revisión por quién? Por la dirección. Muy bien. Existe un procedimiento o también existe una metodología sencilla para generar las actas. Ya estos son ejemplos de documentos que solamente nos pertenecen a nosotros y que nadie más que nosotros lo puede modificar. Todo lo demás lo modifican ¿quiénes? Los jefes de área. ¿Listo? ¿Quién elabora estos procedimientos? Ustedes son los gestores de los procedimientos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros supervisamos de que los jefes de área, ¿no es cierto?, junto con los trabajadores, elaboren correctamente los documentos. Esos documentos pueden ser procedimientos, instructivos de trabajo, PETs. ¿Bien? Con el área de recursos humanos, por ejemplo, también gestiona documentación, programas de capacitaciones, ¿no es cierto?, procedimiento de selección de personal, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, cada área tiene su propio procedimiento, ¿no es cierto?, porque es un proceso. Si se generan instructivos PET, ellos determinan la necesidad. La necesidad de elaborar un documento, ¿quién te lo va a decir? ¿El sistema integrado de gestión o el jefe de área? Pero muchas veces pasa al revés. ¿Quién es el que indica que se elabore un procedimiento? El SIG, ¿no es cierto? Porque mientras menos documentación tenga la gestión del jefe de área, mucho mejor. ¿Listo? Muy bien. Entonces eso nos pide la norma, que todos los documentos deben estar revisados y aprobados. Muy bien. Profesora, Sí. ¿los procedimientos tienen algún formato establecido o conveniente? Muy bien. En general los procedimientos tienen los siguientes elementos. 1. Objetivos. ¿Listo? Como procedimiento, por ejemplo, procedimiento de identificación de aspectos ambientales. ¿Ya? Vamos a hablar de ese procedimiento. ¿Listo? Todos los procedimientos en general tienen estas partes. 1. 2. El alcance. ¿Ya? Y algunos, por ejemplo, establecen inicio, fin. ¿Listo? Para determinar el alcance. 3. Muy bien. Antes de responsables tenemos, por ejemplo, términos y definiciones. ¿Sí? Términos y definiciones. Y algunas veces que le agregan acá las abreviaturas o abreviaciones. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué significa SST? ¿Qué significa M? 4. Requisito legal. ¿Sí? Si está asociado a ese procedimiento con el requisito legal. Por ejemplo, el IPRC, de la 29783, Decreto Supremo, la 3022, etc. 5. Ahora sí viene. ¿En dónde encontrábamos funciones y responsabilidades en forma específica?
específica. Generales, funciones y responsabilidades, ¿en dónde las encontramos? En el MOF. Y funciones y responsabilidades específicas en los procedimientos o en los instructivos. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿en dónde están? Funciones y responsabilidades. ¿Sí? Muy bien. 6. Descripción. ¿Sí? Y dentro de la descripción, por ejemplo, lo hacen en forma teórica o también suelen hacerlo con diagramas de flujo. Siempre y cuando tus trabajadores sepan leer un diagrama de flujo, haz con diagrama de flujo, pero en realidad deberían ser diagramas de flujo. 7. Muchos procedimientos que generan. ¿Qué generan? Registros. ¿Listo? Y le ponen un cuadrito, ¿no es cierto? Un cuadrito le ponen. ¿Cuántos registros los enumeran? ¿Sí? ¿Cómo se pone o se plasma funciones y responsabilidades del procedimiento de identificación de peligros? Por ejemplo, ¿ya? ¿Quién va a elaborar este procedimiento de idea? Por ejemplo. ¿Quién lo elabora? ¿Quién es el que elabora? Muy bien, entonces, dentro de las funciones y responsabilidades, por ejemplo, aquí podemos tener al especialista, ¿no es cierto? A él. Esta persona se va a encargar de que cada vez se identifique un aspecto ambiental, ¿no es cierto? Que no sea considerado, por ejemplo, en la matriz IDEA, este documento sea actualizado. ¿Listo? Eso es una función de responsabilidad. ¿Por qué? De esa forma no es el sistema de gestión quien lo actualiza, sino ¿quién? El especialista. Otro, una vez que lo ha identificado, otro, el jefe. Mantener concientizados a sus trabajadores sobre los aspectos ambientales significativos. ¿Sí? ¿Y dónde aparece? En el programa de capacitación, ¿se acuerdan? ¿Está? Siguiente, ¿quién más? Los trabajadores, ¿no es cierto? ¿Tienen funciones y responsabilidades? También. Si identifican un aspecto ambiental que no ha sido considerado en la matriz IDEA, tienen el deber de informar al especialista ambiental. Entonces, esas son funciones y responsabilidades específicas. ¿Listo? Registros, código, título. ¿Qué nos dice la norma? Distribución, acceso, recuperación y uso de la documentación, almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad, control de los cambios, conservación y disposición. Entonces, título, ¿qué más? Responsable de mantener ese registro. Otro, ¿qué más le podemos colocar ahí? Número, código, título, responsable, almacenamiento. ¿Cómo va a ser el almacenamiento? ¿Listo? Físico, virtual, disposición final. Recuerden que hay algunos registros que son de término confidencial. Por ejemplo, para el procedimiento de identificación de enfermedades profesionales o ocupacionales, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se generan registros? Sí, hay algunos registros que también pueden ser confidenciales o no. Entonces, disposición final, unos dicen destrucción y otros reciclaje. ¿Listo? Si son físicos o virtuales. ¿Listo? Físico y o virtual. Depende de cómo ustedes lo gestionen dentro del sistema. Dime. Esa estructura, o sea, hay más estructuras, ¿no? Por supuesto que sí. Falta todavía. Porque tienes que ver el decreto, el C24, la estructura es más básica, solo consta de 5 pasos. Sí. Solo te ponen personal, equipos, EPPs, equipos, materiales, procedimientos, restricciones, nada más. Nada más. Yo puedo optar por cualquiera de las dos, ¿no? Para hacer ¿Eso para quién es? con alguna empresa cantera. No. ¿Para qué? ¿PETs? PETs. Muy bien. Para los PETs es sumamente sencillo porque el PET solamente está especificado para una actividad y solamente gestiona la parte de seguridad. ¿Listo? Este procedimiento no es como tu PETs. El PETs es más restringido. ¿Ya? Este procedimiento es para toda la documentación que se va a generar y estos son los más elaborados. El PETs es más simple. O sea, son diferentes documentos. Sí. El PETs solamente está abocado como procedimiento escrito de trabajo seguro.
estos procedimientos pueden ser integrados. ¿Listo? Por ejemplo, no voy a hablar del procedimiento de la matriz IDEA o de identificación, voy a hablar del procedimiento de auditorías. ¿Listo? Este formato es único para todos los procedimientos de procesos en general. Por ejemplo, el PET está hecho solamente para una actividad, no es para un proceso. ¿Ya? Por eso lo ves reducido. Y solamente tú ves equipos, materiales que tengo que utilizar, descripción, consideraciones, restricciones. ¿Ya? Son dos cosas diferentes. O sea, en el procedimiento, en la descripción, no sería parecido a un test, no sería igual parecido a ese procedimiento, ¿es lo mismo? Es lo mismo, o sea, el paso a paso está considerado acá. Es lo mismo. O sea, es un control C, control V, tal cual. Sí. Pero realmente, si tú estás abocado en la gestión de minería, te aplica el PET por restricción de actividad. Pero no es lo mismo que este procedimiento. ¿Yo tengo que generar los dos? No. Solo el PET nomás. O sea, si estamos hablando Claro. solamente de una actividad, por ejemplo, chancado de escoria, por ser considerada una actividad crítica, porque puede volar, ¿no es cierto?, caerte a los ojos, eso es un PET. Para una actividad crítica propia, porque necesita restricciones. ¿Ya? Pero eso solamente en seguridad. Estamos hablando de los procedimientos que van a gestionar tu sistema. Esos son específicos. El PET es un procedimiento específico para una actividad. ¿Listo? Este procedimiento gestiona absolutamente todo. ¿Ya? Muy bien. 8. La norma nos pide, ¿qué dice acá? Control de cambios. Y 9, si es que deseas considerar algún anexo. ¿Listo? Eso es lo general que puede tener un procedimiento de tu sistema de gestión. ¿Bien? Listo. Para la gestión ambiental existe restricción en cuanto a los registros. A ver. La norma nos dice cada cuánto tiempo se deben almacenar los registros ambientales. No dice, ¿no es cierto? No hay una restricción. ¿Listo? En la gestión de seguridad hay restricción. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, en registros, ¿cuál es la restricción en seguridad? Muy bien. 5 años, otros registros de DSSP. 10 años, ¿quiénes? Accidentes, incidentes peligrosos. Por 20, enfermedades profesionales u ocupacionales. Y en minería, por 40, los exámenes médicos. ¿Ya? Muy bien. Por 2. ¿Listo? Muy bien. ¿Ya está? Toda la documentación debe estar protegida. Por eso es importante, ¿no es cierto? Por eso es importante de que de repente ustedes han visto que en la documentación colocan confidencial, copia controlada, copia no controlada, y cuando un documento es obsoleto, ¿qué le ponen? Copia obsoleta. ¿Para qué ponemos copia obsoleta en un documento? Porque se puede extraviar. Y si alguien, por ejemplo, un trabajador nuevo, lo utiliza y no le coloco ninguna identificación de copia obsoleta, ¿qué puede hacer? Aplicar el procedimiento antiguo o obsoleto, ¿no es cierto? Y eso lo puede perjudicar. ¿Listo? Por eso es importante. La norma nos dice que se debe gestionar. Asimismo, cuando se genera documentación, tiene que estar disponible en los puntos de uso. Por ejemplo, el gerente de mantenimiento ha mandado elaborar 2 procedimientos, un procedimiento para mantenimiento mecánico y otro para mantenimiento eléctrico. ¿Listo? ¿Los debe mantener el SIC o se deben mantener disponibles en el punto de uso? Se debe estar disponible en el punto de uso. Puedo preguntarle al trabajador, señorita, ¿dónde están sus procedimientos? ¿Le puedo preguntar? Sí, tiene que tener conocimiento de dónde están los procedimientos. Porque muchas veces colocan todos los procedimientos del área en un file, si es que no tienen intranet o acceso a una computadora, en un lugar específico para que puedan tener acceso. ¿Listo? En el tema de legibilidad, por ejemplo, si estamos en mantenimiento mecánico, si tú me das una copia controlada de un documento que tiene grasa encima y no se logra visualizar, ¿es legible? No es legible. Y si no es legible, ¿qué puedo poner? Una no conformidad. ¿Listo?
O de repente no tiene grasa y voy revisando y dice página 1 de 5. ¿Cuántas páginas deben haber? 5. Y tengo 2. ¿El documento es legible? Hasta de eso tienen que estar sensibilizados sus trabajadores. Si se les pierden copias, ¿no es cierto? Si se les pierde una parte del procedimiento, si son no legibles, ¿qué tienen que hacer inmediatamente? Debo ver para entregarles una copia nueva. ¿Listo? Por ejemplo, se hace auditoría en un laboratorio y dice, cuando cambie a color naranja, se tiene que echar tal químico. Y cuando miramos el procedimiento está blanco y negro. No entienden en qué momento se le va a hacer cambio. Y son varios cambios, ¿no? Azul, naranja, rojo y morado. Y tú miras, pero si todo es blanco y negro, ¿cómo el trabajador va a entender? No, es que ya conocen ellos, entonces ¿para qué tienen procedimientos si ya conocen? ¿Sí o no? Entonces, donde aplique una copia a color, dense a color. ¿Bien? Listo. Muy bien. Por ejemplo, acá tenía algunos documentos. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos el documento de control de documentos. Así como su compañero nos decía, miren, por ejemplo, este no tiene una carátula, ¿se han dado cuenta? Es un documento sencillo. Y por ejemplo, esto es la forma general que se realiza un procedimiento. Pero también hay documentos que son más sencillos, dependiendo de tus necesidades, ¿no? A ver, vamos a revisar este documento. Y van a ver ustedes y van a sacar sus conclusiones. Miren, este documento a mí me gusta más porque es sencillo. Miren, tiene objeto y campo de aplicación, en otras palabras es objetivo y alcance, en uno solo. Ahí tienen el logo, el nombre, si es un procedimiento, un programa, un plan, un instructivo, una matriz, etc. Elaborado, revisado y aprobado. Tiene un código, una revisión, una fecha y página. Términos y definiciones. Y viene el procedimiento de frente. ¿Y en dónde se establecen las funciones y responsabilidades específicas? ¿En dónde está? Miren, en qué columna está. O sea que nadie se salva por cada paso ejecutado. Identifica la necesidad de normalizar actividades que comunica al responsable. El responsable real, él es el responsable, ¿no? Entonces, por cada uno de estos pasos, ¿qué tenemos? Un responsable. ¿Listo? Sí o sí, tiene que ir el procedimiento con un responsable, sea Siempre tiene que haber un responsable. ¿Ya? Modificación y actualización de documentos internos. ¿Pueden haber documentos externos? ¿Sí? La ley, por ejemplo, ¿es un documento interno o externo? Pregunto, ¿los documentos externos se deben controlar? ¿Sí o no? En las normas, ¿no? ¿Se deben controlar o no? Sí. Esto quiere decir que debes dar el trabajo de que si, por ejemplo, tienes hojas de datos de seguridad de tus productos, ¿listo? ¿Son internos o externos? ¿También los tienes que controlar o no? Sí. Absolutamente toda la documentación utilizada en la empresa, que sea externa, se tiene que controlar. Tú ves si le pones un código, si le pones un número, qué sé yo. Todo se tiene que controlar. Tenemos distribución y control de documentos externos, el control de registros. Y acá tenemos lo que les decía. Por ejemplo, ellos le colocan acá, archivo, ¿en dónde lo voy a encontrar? En la PC del responsable del sistema de gestión, en la gaveta del responsable, en la PC, qué sé yo. ¿Listo? Modificaciones respecto a la revisión anterior, ninguna porque es la revisión número 1 o la versión 1. Muy bien. Preguntas sobre control de documentos. ¿A qué se refiere con controlar los documentos, las leyes? La norma te dice, ahí está. Toda la información documentada de origen externo que le aplique a tu sistema de gestión, en este caso sería de seguridad y medio ambiente, se deben identificar y se deben controlar. Es decir, que si en la empresa, por ejemplo, tú tienes leyes, esos documentos se deben identificar y se deben colocar como copia controlada o copias no controladas. Absolutamente todo se controla en el sistema de gestión. Todo lo que es externo, o sea, toda documentación que no le elabores tú y que te sirva para tu gestión en seguridad y medio ambiente se debe controlar. Por eso les decía, por ejemplo,
lo elabora el fabricante, no nosotros, ¿no es cierto? Entonces, si tú utilizas productos químicos en tu empresa, tienes que tener esas fichas. Entonces significa que todas esas fichas, ¿cómo deben estar? Identificadas y controladas. La metodología tú la determinas. De repente en el almacén, ¿no es cierto?, tienen 50 productos químicos y el sistema integrado tiene una copia de todas, o tiene las originales, ¿no es cierto?, de todas las fichas de datos de seguridad de esos productos. Le entregan una copia controlada al responsable de almacén para que lo mantenga. Cosa si es que uno ya se deja de utilizar, le devuelven esa copia controlada para su eliminación. O si es que se cambia un producto químico, el sistema de gestión le da la ficha y le devuelve, porque también puede haber cambios en la versión del documento del fabricante, ¿sí o no? Ya a eso se refiere la norma. Muy bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ninguna. ¿Sí? Ya está. Muy bien. Este es un punto difícil. ¿Por qué? Porque cuando se audita, por ejemplo, se audita el tema de recuperación, legibilidad, control de los cambios, conservación y disposición. ¿Listo? O sea, están en los puntos de uso, se controlan las copias obsoletas, ¿no es cierto? Si por ejemplo se ha hecho un cambio a una nueva versión, de la versión 1 a la versión 2, ¿cómo debe estar el personal? Informado y capacitado, ¿no es cierto? Entonces eso también es importante. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Sí, ¿cómo se pierde una copia o un documento? ¿Cómo se recupera o simplemente como que se ha perdido? Puedes colocar que se ha perdido. ¿Ya? Pero ¿dónde lo colocas? Acá. Por ejemplo, ¿no? Eso, por ejemplo, es un formato de distribución de documentos. Hasta acá tú vas a llenar, ¿no es cierto? Entregado por, recepcionado por, firma y fecha de entrega. Todo esto va a estar lleno. Pero de repente tú le pides la versión 4 y el trabajador te dice, se me ha perdido. Entonces, ¿te lo ha devuelto? No. ¿Y qué colocas en la observación? Extraviado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente nunca te lo han devuelto y esto es una alerta. ¿Por qué? Porque ya sabes que tienes que comunicar esa situación, ¿no es cierto? El PETS, código 4, qué sé yo, está extraviado. Cualquier trabajador que lo encuentre, devolverlo al área de sistema de gestión. ¿Y eso sería una no conformidad? No es una no conformidad, a menos que la pérdida del documento sí influya en tus capacidades. Es decir, que por ejemplo, yo vaya al área y por ejemplo les diga a los trabajadores, ¿no? ¿Tienes el procedimiento de chacado de escoria? Sí, lo tengo. A ver, muéstramelo. Y me lo muestra. Y yo veo la versión 3. Y en mi lista de control de documentos está en la versión 4. ¿Listo? ¿Afecta o no afecta? Sí. Ya, si yo encuentro en otra área de la misma situación, eso sí es una no conformidad. Pero si tú, por ejemplo, me dices está extraviado y en un proceso, puede ser en una inspección o en una auditoría, no encuentro el extraviado porque todos conocen la versión del documento, no hay ningún problema, no hay ninguna no conformidad. Ya, porque igual estás gestionando. ¿Listo? Este archivo está en... ¿Ya? Este archivo está en... No, esos son mis formatos ejemplos. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Sacamos una hojita, por favor? Vamos, chicos. ¿Para qué? ¿Para qué o qué? Vamos, chicos. ¿Es también verdadero y falso, no? ¿Verdadero o falso? Vamos. Van a ser obsoleto, fecha de devolución que te entregaron y las observaciones entregado ¿Listo? Vamos, chicos. Vamos, chicos. A la siguiente clase, por favor, voy a revisar los aplicativos, ¿ya?
Muy bien. En la siguiente sesión voy a revisar hasta lo que es perfiles de puesto, hasta el J, ¿ya? Hasta el J. ¿Listo? Hasta el J. El día de hoy no nos ha alcanzado, pero no hay ningún problema hasta el J. Muy bien, hasta perfiles de puesto del supervisor de jefe de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Muy bien. ¿Listo? ¿Preparados? No van a estar preparados. Muy bien. Nombres y apellidos, por favor, que nadie habla. Nadie habla, por favor. ¿Alguien habla? ¿Tenemos que escribir o solo verdadero? Simplemente ponen verdadero, falso, verdadero, falso. Nombres y apellidos, del 1 al 10 se enumeran verdadero y falso. ¿Ya? Listo. Yo digo, ustedes ponen verdadero y falso. Muy bien. Pregunta número 1. En una organización, los roles y funciones deben estar documentados, así como ser comunicados y asignados. ¿Verdadero o falso? Los roles y funciones deben estar documentados, así como ser comunicados y asignados. 2. Un ejemplo de participación de trabajadores no directivos es en la elaboración de la matriz y per se o en la identificación de acciones correctivas cuando sucede un incidente. Ejemplo de participación: elaborar la matriz y per se y determinar las acciones correctivas para un incidente. ¿Verdadero o falso? 3. Al elaborar la matriz de riesgos y oportunidades se consideran los requisitos legales aplicables, cuestiones internas y externas, necesidades y expectativas, así como la visión y la misión de la empresa según las ISO. ¿Verdadero o falso? 4. A ver, al elaborar la matriz de riesgos y oportunidades se considera cuestiones internas y externas, necesidades y expectativas, requisitos legales, así como la visión y la misión, según la norma ISO 45 y la 14001. ¿Bien? Siguiente. 4. La norma ISO 14001 y la 45001 exigen que se mantenga información documentada sobre los criterios para la identificación de aspectos ambientales significativos y la identificación de peligros y evaluación de riesgos para la SST. ¿Verdadero o falso? ¿Listo? La norma ISO 14001 y la 45001 exigen que se mantenga información documentada sobre los criterios para la identificación de aspectos ambientales significativos, así como la identificación de peligros y riesgos y la evaluación, peligros y evaluación de riesgos para la SST. ¿Verdadero o falso? 5. Una acción correctiva elimina el efecto de una situación generada. ¿Verdadero o falso? Una acción correctiva elimina el efecto de una situación generada. ¿Sí? 6. Las normas ISO 14001 y 45001 nos indican que se debe identificar y actualizar los requisitos legales. No es un requisito, por ejemplo, que se tenga acceso a los mismos. ¿Sí? La norma ISO 14000 y la 45001 nos indican que se debe identificar los requisitos legales y actualizarlos, mas no nos indica, por ejemplo, que se deba tener acceso a los mismos. ¿Verdadero o falso? No hablen. Siguiente. 7. Es necesario mantener documentados los objetivos, ¿no es cierto?, ambientales o de seguridad. Sin embargo, una empresa puede decidir si la planificación para lograr esos objetivos puede estar o no documentada. ¿Verdadero o falso? Los objetivos deben estar
o mantenerse como información documentada, pero una empresa puede decidir si mantiene o no documentado la planificación para lograr esos objetivos.